Antes de empezar, os quería dar las gracias por haberos suscrito y apreciado mi canal. La verdad es que cualquier suscriptor y cualquier like me viene muy bien, pero lo que realmente me gusta y me llega al alma es cuando recibo vuestros comentarios, porque es donde más se puede ver el apoyo y el aprecio. Así que nada, os quería dar las gracias brevemente antes de empezar. Bueno, y ahora pasemos a las preguntas. La mayoría de las preguntas tienen que ver con dudas entre dos o más tipologías. Por ejemplo, Ada González me pregunta cuál es la diferencia entre soft natural y soft gamin. La confusión entre soft natural y soft gamin es una confusión bastante común porque los dos son cuerpos de huesos anchitos y rasgos redondos. Además, las dos tienen estatura baja, aunque la soft gamin es más petit que la soft natural. Y como he dicho, las dos tienen mucha redondez, tanto en la cara como en el cuerpo. Pueden tener ojos grandes, pómulos redondos, curvas. También pueden tener en común algún que otro rasgo anguloso, como la barbilla o la mandíbula más definidas. Sin embargo, el soft natural, a pesar de tener huesos anchos, sus huesos no son angulosos, no tienen geometría, sino que su estructura es roma, nítida. En cambio, la estructura de una soft gamin es o parece más cuadrada, más cuadradita, como que se percibe algo de geometría en sus huesos. Por ejemplo, sus hombros son cuadrados, las caderas no son tan redondas como las de una soft natural, la cintura es más varonil, más recta. En cambio, la cintura de una soft natural es más estrechita y femenina, o quizás más blandita, ¿no? Si tiene más carne. Podemos decir que la soft natural se ve como una mujer más madura físicamente, tiene una estética más madura. En cambio, la soft gamin tiene una estética más infantil. Y repito, es solo la estética. Es como si en el caso de la soft gamin pudiéramos adivinar la niña que una vez fue, ¿no? En cambio, la soft natural, pues es más madura, tiene rasgos más maduros y es más difícil adivinar a la niña que lleva dentro. Pero repito, no tiene nada que ver con la personalidad porque la soft gamin puede ser de todo menos infantil. Y ahora pasemos a la siguiente pregunta, la de Jessica Ferman. Dice que está un poco confundida porque no sabe si es soft natural o natural. Su cara tiene más rasgos femeninos, pero su cuerpo es más parejo. Si hemos visto antes la diferencia entre soft gamin y soft natural, ahora vamos a ver la diferencia entre soft natural y su tipología base, que es la natural, el puro natural. Por cierto, no sé si lo sabíais, pero David Kibbie ya ha eliminado de su sistema los tipos de cuerpo natural, gamin y clásico, porque según su nueva teoría ya no existen puros naturales, gamins o clásicos, sino que estas tres tipologías tienen o más influencia yin o más influencia yang. Eso significa que son o soft gamin, soft clásico, soft natural, o bien su versión dramática. En cambio, yo prefiero seguir la antigua teoría de Kibbie, que dice que hay puro gamin, puro natural y puro clásico. Y ahora volvamos a la pregunta de Jessica, la diferencia entre soft natural y natural. Las dos morfologías son atléticas, de huesos anchos y romos. Romos implica falta de geometría, quiere decir que no tienen hombros afilados ni cuadrados, pero sí amplios. Los hombros son una base más amplia, más ancha. Una de las diferencias principales es que la tipología natural tiene una musculatura más definida o puede ganar masa muscular fácilmente. En cambio, la soft natural es más blanda, su carne es más tiernita, no tiene la carne dura y firme de una mujer natural. Digamos que parece más delicada, menos atlética que la natural. Sus rasgos faciales son más llenos, más grandes, tiene ojos grandes, labios carnosos. En cambio, si hablamos de estatura, las dos, natural y soft natural, tienen una estatura media o baja.
siguiendo con las confusiones entre dos tipos de cuerpo, vamos a ver que nos pregunta Laura Solange. Creo que se pronuncia Solange. Laura, corrígeme si no es verdad. Laura nos pregunta la diferencia entre soft gamín y soft clásico. A ver, la tipología soft clásica, aparte de esa simetría propia de todas las clásicas, tiene un cuerpo más delicado. Reconoceremos en su cuerpo, en su silueta, más delicadeza. En cambio, la soft gamín tiene delicadeza, pero esa proviene de su estatura petit y de sus rasgos y huesos pequeñitos. La delicadeza del tipo soft clásico, por otra parte, está en sus huesos moderados y sus proporciones moderadas. Y si quieres usar un truco para ver si eres soft gamín o soft clásica, lo que suele funcionar es la prueba del cardigán o la rebequita. Pruébate un cardigán clásico y si te ves tú, si piensas que va bien con tu estilo, con tu personalidad, con tu esencia o con tu tipo de cuerpo, es que es muy probable que seas soft clásica. En cambio, si tienes la sensación de estar probándote la ropa de otra mujer, de tu hermana o de tu madre, entonces es poco probable que seas clásica o soft clásica, porque todas las tipologías clásicas lucen maravillosamente en cardiganes, en ropa clásica, sencilla, atemporal. Así que este es un truco que puede funcionar por lo menos en algunos casos, quizás no en todos, pero merece la pena probarlo.